Hola, te saludo y te doy la bienvenida al curso de radiestesia que hemos preparado en Alma y Materia. En esta oportunidad vamos a estudiar los módulos número 1, 2 y 3. Te doy la bienvenida y espero que lo disfrutes. Hoy día sabemos que la energía se expresa y funciona como paquetes de información. Lo vemos cuando nosotros utilizamos todos los medios electrónicos. Ya es común para nosotros entender este concepto. El cuerpo humano es en realidad una información organizada, por lo tanto se desempeña en campos de energía. Un campo de energía contentiva en ondas persistentes en diferentes escalas, que están organizadas proporcionalmente y dispuestas y contienen una enorme cantidad de información. La radiestesia es un neologismo construido a partir de dos términos: el latino radium, radiación, y el griego aestesia, percepción de los sentidos o capacidad de sentir, de aestesia, percepción. La palabra rhabdomancia proviene del griego rhados, quiere decir vara, y manteia o adivinación. Este término fue formado o acuñado en 1785. Otra versión de la palabra radiestesia deriva de la palabra latina radium, que quiere decir radiación, y la palabra griega estesis, que quiere decir sensibilidad. Radiestesia puede definirse entonces como la ciencia y arte que se ocupa de la sensibilidad a la radiación. La radiestesia nos referimos a una forma de detectar e interpretar el ki sutil en sus diversas manifestaciones. Tenemos otra palabra que es saori. Un saori, a veces llamado radiestesista o rhabdomante, es alguien que afirma que puede detectar cambios del electromagnetismo a través del movimiento espontáneo de dispositivos simples, sostenidos por una mano, normalmente una varilla de madera o metal en forma de Y o Y, o una L o un péndulo. Los saoríes afirman ser capaces de detectar la existencia de flujos magnéticos o las líneas de ley, corrientes de agua, vetas de minerales, lagos subterráneos, etc., a cualquier profundidad, o sustenta la eficacia de la técnica en razones psicológicas y los movimientos de los instrumentos por defectos ideomotor. En realidad, la radiestesia existe desde el principio de los tiempos. Vamos a ver algo de historia. La radiestesia ya se conocía desde tiempos inmemoriales. El hombre en su faz primitiva ya lo utilizaba para sobrevivir. En la lucha constante contra la naturaleza agresiva, el hombre en las cavernas estaba probablemente dotado de un instinto animal.
poderoso y sobrenatural. Entre estos hombres prehistóricos se encontraba el hechicero, que era el brujo antes que Saori, título que se le daba al individuo más inteligente de la tribu, capaz no solo de descubrir un manantial de agua oculto, alrededor del cual se asentaba la tribu, sino que él también elegía el mejor terreno de caza y los alimentos buenos o malos. Este símbolo que tienes en pantalla es el signo del tetragramatón. También se le conoce como pentáculo o pentagrama. Yo te sugiero que si deseas trabajar con las herramientas de la radiestesia, yo te sugiero que lo mandes a imprimir, porque es un símbolo de protección. En esta oportunidad, nosotros no vamos a describir su significado, pero tiene herramientas que provienen de la Cábala, que están imbuidas en él, y que solamente con tenerlo presente ya hace una radiación positiva. Acuérdate que estamos hablando de energías. Vamos a ver algunos instrumentos de la radiestesia. En la pantalla tienes estas dos varillas que se llaman tenedor o varilla. Se utilizan principalmente para localizar la existencia o características de objetos que se buscan. Su mayor uso es para localizar las venas de agua o propensión de depósitos. Pueden estar hechos de madera, de acero y generalmente vienen en forma de hielo. Incluso si deseas, los puedes comprar por internet. Yo te sugiero que esperes un poquitito para luego definir qué tipo de péndulo elegir y cuáles son las herramientas que vas a utilizar. Es necesario primero avanzar un poco y luego tú decides con qué péndulo puedes trabajar. También tenemos los péndulos, en este caso el péndulo cromático. Es el péndulo que tiene un cilindro hueco de madera y que con dos conos en sus extremos. Es empleado para sintonizarlos con los colores del espectro visible y la ubicación de los campos de molde. También se conoce el aurometre, instrumento de precisión utilizado en experimentos científicos en la prospección de energía y el equilibrio de los chakras. Otros instrumentos son la regla para análisis, punteros, brújulas, boticas de remedio, etc. Con estas pocas herramientas podemos comenzar a trabajar en nuestras primeras propensiones o los primeros pasos, los primeros pininos. Como te acabo de mencionar, te sugiero esperes un poco, avances un poco más en el estudio y luego tú decides qué tipo de péndulo puedes utilizar. Los péndulos existen muchos. Hay una enorme variedad de formas, de tamaños, incluso hasta de material. Pero debemos conocer y entender qué es un péndulo. Un péndulo es un amplificador de la percepción personal. El péndulo es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física, elasticidad, por ejemplo, y que está configurado por una masa suspendida de un punto horizontal fijo, que puede ser un hilo, una varilla, una cadenita, como se ve en la imagen, u
u otro dispositivo. Un instrumento sí puedes hacerlo tú mismo, pero yo te sugiero que busques uno que esté apropiado. Normalmente los péndulos lo llaman a uno. Para comenzar es bueno elegir uno que tenga una punta fina, bien definida, y si es posible, simple. ¿Cómo podemos trabajar con el péndulo? Primero debemos bautizarlo. Para bautizarlo se procede de la siguiente manera. Colocas el péndulo sobre la palma de la mano izquierda y lo tapamos con la mano derecha. Ambas manos las llevamos juntas a la altura del ombligo. Respiramos profundamente y llevamos las manos hasta la frente. Una vez colocadas allí, decimos el nombre que hemos elegido para él con las palabras que nosotros querramos utilizar. Al ponerle un nombre, en lo posible que no sea el nombre de algún familiar o de un amigo, tampoco tu nombre, sino más bien un tipo de nombre que no tenga un significado real. Puede ser amigo, puede ser amor, puede ser cualquier palabra que te resuene. Incluso lo puedes llamar Om, etc. A fin de energizar el péndulo para que se impregne con nuestra energía, miren que durante 7 días lo llevemos encima lo más posible, ya sea en un bolsillo o en un lugar, y durante la noche se coloca en la mesita de luz o debajo de la almohada para que esté lo más cerca posible de nosotros. Durante estos 7 días procederemos a ejecutar su programación de acuerdo con la convención mental que se da en la hoja separada. Te sugiero que no compartas tu péndulo. Tu péndulo va a ser un artículo que solamente tú deberías manejarlo, porque tú tienes que impregnarle tu energía para convertirlo en un accesorio que tu mente tenga la capacidad de comunicarse a través de él. Los usos pretendidos de la radiestesia son muchos. Con ellas se intentan diagnosticar enfermedades, obtener medidas exactas, encontrar agua, encontrar minerales, inventar recursos naturales, predecir estados actuales o futuros de la materia viva, encontrar objetos perdidos, ubicar los puntos de radiación de energía, encontrar incluso a otras personas, adivinar números o combinaciones. Esto es un proceso de aprendizaje y de desarrollo que se va a hacer paulatinamente a medida que te puedas ir encontrando con el péndulo y sirviendo de él como una herramienta espiritual inclusive. ¿Cómo funciona? Es el inconsciente el que percibe todas las señales, sin embargo, serán interpretados por el consciente. El péndulo es la expresión física de la información captada por el inconsciente. En otras palabras, funciona como una especie de antena amplificadora de las vibraciones sobre la prospección. Sin embargo, hay que aclarar que la calidad de la información obtenida por el péndulo depende enteramente de la neutralidad y de la capacidad de respuesta del mismo operador. Es tu propia mente la que se comunica contigo a través del funcionamiento del péndulo. A su vez, nosotros
somos un micro del sistema planetario. Las energías existentes en el planeta, como son energía magnética y electromagnética, funcionan también en nosotros. Y eso es lo que hace, lo que establece la dirección y el funcionamiento práctico del péndulo. Para comenzar, es necesario establecer o funcionar bajo ciertos movimientos básicos del mismo péndulo. El péndulo en sí tiene 4 movimientos básicos. Se balancea hacia atrás y hacia adelante, de izquierda a derecha, o en círculo, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. En los dibujos tienes la posibilidad de verificar de qué manera funciona el péndulo. ¿Cuál es el movimiento que se puede programar a través de él? Y así comenzar a medir los campos de energía. Te puedo decir que cada persona tiene una oscilación. Entonces es necesario que tú verifiques cuál es tu lado del sí y cuál es tu lado del no, de acuerdo a la pregunta que tú mismo le hagas al péndulo y que él ejecute el movimiento. Y así lo vayas estableciendo como incluso a través de un método de comprobación. El acto fenómeno radiestésico, de la consideración de los conceptos de diversos autores, los conocimientos actuales sobre la psicología y la necesidad de uniformar criterios, se realizó una investigación de radiestesia mediante un plan de preguntas. El fenómeno de la radiestesia está sujeto a una serie de condiciones. El primero, es inconsciente, no es voluntario ni intelectual, no depende del sistema nervioso central. El segundo, no crea conocimientos ni suple a la inteligencia. Como no se trata de adivinar, sino de investigar, se necesita conocer qué es lo que se desea saber y cómo. Para ello es necesario desarrollar un plan de cómo se debe investigar. Se requiere un conocimiento del asunto o del motivo de estudio. La radiestesia te permitirá encontrar el dato exacto, resultado de todos los conocimientos acumulados en la memoria y que concurren inconscientemente a la solución del problema. Eso sí, se desarrolla con una cierta intuición e imaginación que concurren a facilitar la solución buscada. Y luego debe tener una interpretación de los resultados. El uso de la radiestesia como estudio en medios subterráneos y submarinos, como mencionamos al inicio, la radiestesia es utilizada desde tiempos muy arcaicos, incluso como un método de supervivencia. Pero actualmente también se utiliza, por ejemplo, en la agronomía, en las ciencias naturales, la geología y la mineralogía. En la física, el estudio de los fenómenos no controlables con los instrumentos científicos convencionales, en química orgánica e inorgánica, farmacia y bioquímica, en bioquímica humana, animal y vegetal, estudio de las funciones, estructuras, etc., en medicamentos, en filosofía y letras, en psicología, en test psicológicos, en valorizaciones psicométricas o psicodiagnósticos, en arqueología, antigüedad de instrumentos, momia, etc.
como un reconocimiento de la autenticidad de obra de arte. Todo ello deriva, como lo dijimos al principio, porque el hombre es una sumatoria de energías. Para ello debemos entender cómo estamos constituidos. El hombre tiene dos partes principales. Muestra esa parte que llamamos yo superior o mente supraconsciente, donde se está o se guarda el verdadero yo, la inteligencia y la mente superior. Muchas veces lo llamamos ángel de la guarda, o yo superior, o el yo soy. Esta parte que es superior a nuestra propia conciencia es cuando nos dirigimos para que nos guíe, nos protege, nos dirija, cuando nosotros le pedimos. Entonces también somos una Trinidad, que es un concepto muy familiar para todos. Es decir, somos un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cielo, tierra y hombre, o como dicen la filosofía oriental, somos el masculino, yang, el cielo, mente y el subconsciente. El encuentro de la mujer, que es yin, tierra, mente, subconsciente, y que implica el número 2, el nacimiento, el hombre, la polaridad, la mente consciente y el número 3. No quiero que te enredes en esta explicación. Todas las energías existentes también conviven en nosotros. Nosotros somos positivos y somos negativos, que sería el yin y el yang. Todos tenemos una polaridad de hombre y una polaridad de mujer, o una polaridad masculina y una polaridad femenina. No importa el sexo. Simple y llanamente son energías que funcionan en nosotros mismos. Todos estamos constituidos con estas energías que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, o cielo, tierra y hombre, porque somos un universo micro símil del macro. También estamos compuestos por el reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Estas fuerzas, que se llaman la constitución septenaria del hombre, son las 7 capas que conforman el aura humana. Se manifiestan a través de ellas. En este momento no las vamos a estudiar, pero es necesario que entiendas que el movimiento pendular, o lo que vemos a través del péndulo, es porque tú eres un cuerpo energético. Todas esas energías conviven en ti y las puedes dirigir y las puedes utilizar. También tenemos lo que se llama el cordón Aka. Tenemos una matriz, un patrón impreso de manera transparente en nuestros 3 cuerpos o mentes, que se describen esas matrices como dobles exactos de cada uno de nuestros cuerpos, que se denominan cuerpos Aka. Dado que esos cuerpos están hechos de una sustancia muy sensible y pegajosa, no existe ni distancia ni espacio, de tal forma que cuando 2 personas se tocan, producen una conexión entre la línea Aka. Esa línea está conectada también con el alma, con la personalidad, por supuesto, con los chakras, con la conciencia y con el aura. Todos los cuerpos físicos
Es decir, el cuerpo mental, el cuerpo emocional o astral, el cuerpo físico denso y el cuerpo etérico conviven y se comunican a través de esa línea con nuestro ser superior. Es necesario entender que no solamente hay energías positivas, sino que también hay energías negativas, como por ejemplo la energía telúrica. Se origina en las aguas subterráneas, en la materia orgánica en descomposición, en espacios vacíos subterráneos o en cruces de venas de agua. Esta energía es altamente dañina para los seres humanos, especialmente por las noches, cuando la energía solar ya no contrarresta los efectos de su nocividad. Cuando se descubre que la energía telúrica es responsable de la difusión orgánica, no tiene sentido tratarlo para que se eliminen las causas. También hay una energía consciente, extremadamente nociva, ya que sus efectos no son naturales, de naturaleza subliminal. Pueden ocurrir en el entorno familiar socavando las defensas de cualquier persona, como miedos en el inconsciente. Las energías de forma, así como hay formas consideradas buenas, como los conos, las pirámides. También hay otras que son dañinas, como por ejemplo los muebles viejos, las pertenencias impregnadas de energía dañina, incluso objetos o construcciones que han salido de la vibración armónica universal. El desequilibrio de los iones ocurre debido a factores climáticos que provocan irritabilidad al llegar violentamente al objeto, al sistema nervioso de las personas. Suele haber un aumento de incidentes policiales en un aura donde hay un desequilibrio de iones. Nosotros no somos ajenos al entorno. Nosotros estamos imbuidos en un cono de energía que suben y bajan, nos alan hacia todos los lados. Y cuando nosotros nos sentimos mal es porque justamente hay desequilibrio en esas energías, en esas fuerzas que nos rodean y actúan no solamente en el cuerpo físico, sino en todos los demás cuerpos que nos componen. Como ya te lo mencioné, tenemos un campo electromagnético que lo llamamos aura. El aura asume que cada objeto o ser que esté involucrado en el campo de energía magnética permite tener una influencia recíproca con otras energías presentes en un ambiente inmediato. Este campo de energía magnética consta de 7 cuerpos relacionados con los chakras, con las glándulas del sistema endocrino, como son el aspecto mental superior, el aspecto emocional, el patrón etéreo, el patrón astral o cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etéreo. También depende de cómo estén la valorización de estos chakras para que nosotros podamos sentir correctamente las energías del péndulo. La naturaleza del campo de energía electromagnética que nos rodea, los objetos materiales, cuentan con 4 características fundamentales: una ley de atracción, de desasonancia, de repulsión y de activación. Estas características de la naturaleza nos permiten interpretar el aura con diferentes fines.
especialmente cuando nosotros queremos establecer un diagnóstico del aura en la persona. Es necesario conocer que estos instrumentos deben ser limpiados de vez en cuando, sobre todo los cristales, los cuarzos de cristal, los péndulos de cristal. Se recomienda una limpieza utilizado con sal granulada. Se utiliza diversas técnicas, como por ejemplo colocar el péndulo en tu refrigerador por unas 2 horas. Luego llenas el agua con un recipiente con agua y puedes agregar sal. Colocas el péndulo y dejas dentro del recipiente por lo menos 8 horas. Y luego allí puedes pedir colocar una transmutación de una llama violeta para elevar el nivel del péndulo. Debo decirte que todos los cristales son amplificadores. Y, por ejemplo, si tú luego utilizas un péndulo de cristal para verificar cómo se encuentra una persona y la ves completamente desestabilizada, ese péndulo es bueno tratarlo con una limpieza. Luego que lo limpiamos con sal, lo podemos energizar con agua dulce y con sol. Se recomienda a su vez también dejarlo por lo menos 24 horas y decirle que va a recibir la luz solar y la luz de la noche. Aquí hay un listado de posibles gemas que puedes utilizar y a su vez, ¿para qué te sirve cada una de esas gemas? Es bueno saberlo porque te vas a encontrar diferentes tipos de péndulo y puedes clasificarlos de acuerdo a el uso que tú le vayas a dar. El cuarzo blanco, por ejemplo, atrae la luz, la paz, la armonía y la alegría. La amatista trae la espiritualidad y la trascendencia. Los citrinos aportan la prosperidad y la claridad. El cuarzo rosa aporta el amor y el equilibrio emocional. El cuarzo verde aporta la salud y el equilibrio físico. La turmalina negra aporta la protección y estructura. Y el ágate aporta tranquilidad y bienestar. Es necesario que cuando tú estés programando tu péndulo, también le digas para qué lo vas a utilizar normalmente. Es decir, si tu interés es sanar a otras personas, tú le vas a mostrar o le vas a decir que él se va a convertir en un sanador. Si tu interés es verificar, encontrar personas, por ejemplo, le vas a decir que él necesita saber dónde están los objetos y las personas que tú estás buscando. Eso va a depender específicamente de para qué tú utilizas más tu péndulo. No quiere decir que el péndulo no lo puedes utilizar para otras cosas. Claro que sí lo puedes usar, pero cuando están programados es bueno indicarle cuál va a ser su trabajo principal. Todas estas gemas que están acá te pueden ayudar incluso para la desprogramación de los chakras, si fuese el caso. ¿Qué es el magnetismo? La naturaleza del hombre y el magnetismo. La Tierra es un gran animal y esta aseveración brotó súbita y contundente al conocer los estudios realizados por Putin III.
mediante el cual se detectó el campo magnético de la Tierra en más de 100 kilómetros, de 100.000 kilómetros. Sin embargo, las características magnéticas de nuestro planeta fueron estudiadas y utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales, a través de la brújula, por ejemplo, que se ha estudiado la influencia en todos los organismos vivientes, los humanos y los animales. Esta energía del campo magnético de la Tierra, por ejemplo, cuando las aves migran, es porque ellas tienen la posibilidad de entenderla, de manejarla. El método para aumentar la energía es la respiración, la meditación, la alimentación, el ejercicio, el sueño y descanso, la hidratación y la filtración de la percepción. Es decir, esto de la percepción deberías ir entonándote con lo que tú percibes. Normalmente no creemos en lo que sentimos. Así que es bueno empezar a darle crédito a la percepción. Algunos tipos de péndulos. Existen los péndulos de madera. El péndulo de madera no amerita limpieza. El más conocido es el péndulo hebreo. El péndulo hebreo es una técnica muy antigua de sanación con la radiestesia que proviene de los antiguos cabalistas herméticos. Generan sus energías de longitud y de onda con las palabras escritas en las etiquetas o camisas que se le adosan al péndulo. En ellas están inscritas las 22 letras del alfabeto hebreo o del alefato hebreo que vibran, que contienen la forma cilindra. De hecho, el péndulo está preparado o hecho con unas especificaciones. Su madera es de haya o de nogal y cuenta con dos bases, una plana y una que tiene dos rayas que le permiten verificar el diagnóstico y a su vez emanar las vibraciones para sanar. También tenemos el péndulo egipcio o Karnak. Estos péndulos están catalogados como emisores de energía. Su forma geométrica alargada y torneada permite captar las energías constantemente y por consiguiente no necesitan ser limpiados. Al tener una reproducción del original, se reproducen los códigos energéticos antiguos. Con este péndulo podemos limpiar y eliminar todas las energías negativas de nuestro cuerpo. Existe el péndulo llamado de Isis, que la radiación es de luz blanca y se usa para limpiar y armonizar. Y el péndulo de Osiris, que se utiliza para el testeo de los chakras o la verificación de cómo se encuentran los chakras, y no se utilizan para la armonización. En el material hay algunas oraciones que se pueden utilizar para pedir protección antes de comenzar cualquier trabajo con el péndulo. Son oraciones sugeridas, es decir, no son obligatorias, pero son muy convenientes, sobre todo si la persona no tiene la pericia
para empezar a trabajar. Yo te sugiero que las utilices para comenzar el trabajo con el péndulo. Hay también una oración que se utiliza para activar el péndulo. No la voy a leer, pero está escrita tanto en el material como en esta lámina. Sin embargo, tú puedes idear tu propia oración. La posición que tiene la imagen es la posición que lleva la mano para sostener el péndulo. Se denomina posición de arranque. Normalmente nos lleva un tiempo para encontrar si las respuestas son correctas o no. Pero hay alguna serie de requisitos que es conveniente tomarlos en consideración. Por ejemplo, trabaje lejos de las comidas importantes. Es decir, espere por lo menos 2 horas después que tenga el proceso digestivo para comenzar el trabajo. Es necesario mantener una relajación física y mental. No prejuzgue el resultado. Mantenga la mente lo más neutra posible. No trabaje bajo presión psicológica. Evite aparatos eléctricos y elementos metálicos a un radio de 1,5 metros. Verifique que no haya objetos puntiagudos, como por ejemplo tijeras. Verifique la ausencia de remanencias de péndulos, de testigos, de mapas, de planos, porque todo ello también irradia energía. Pregúntese si está en condiciones psicofísicas para operar. Pregúntese si los datos previos que tiene son suficientes. Confirma en el momento oportuno. Pregunta una sola vez. Si obtienes una respuesta del sí o de un no, te recomiendo que no lo insistas, sino hasta otra oportunidad. Los mapas, los planos orientados según los puntos cardinales. No cruza los brazos, no cruce las piernas, ni los dedos. Esta lámina este biómetro está diseñado para comenzar a utilizar la respuesta o verificar la respuesta. Por ejemplo, si yo tengo una respuesta de un sí, entonces yo puedo preguntar, ¿ese sí está correcto, no está correcto o es un tal vez? Entonces con este biómetro puedes comenzar a trabajar esas respuestas de sí, no y tal vez. Nosotros, cuando utilizamos el péndulo, estamos utilizando la energía terrestre, como ya lo hemos visto. Suspenda el péndulo sucesivamente sobre los objetos sugeridos más abajo y observe los giros que realiza con esto. En este experimento puede controlar o verificar cuál es la polaridad. Se puede verificar si es positiva, si es masculino, si está lleno, está fuera, está activo, si está bien, si está correcto, si está cerrado, si está derecho, si está presente. Es decir, nosotros podemos comenzar a ser bastante creativos a través del uso del péndulo. Puede comenzar a utilizarlo sobre los 4
puntos cardenales, es decir, sobre una brújula, sobre el extremo de una pila y preguntar cuál es el positivo, cuál es el negativo, si la pila está cargada o está descargada, sobre un vaso de agua, sobre una prenda, preguntarle si es masculina o femenina, sobre un aparato eléctrico y preguntar si está encendido o apagado, sobre el zapato derecho o el izquierdo y preguntarle cuál de los dos es, sobre un reloj en marcha o detenido, sobre una moneda si es cara o cruz, sobre un símbolo del yin y el yang, sobre dedos abiertos o plegados, y así sucesivamente nosotros podemos ir determinando si las respuestas del péndulo coinciden con la verdad. Hay algunas consideraciones sobre la conducta del radiestesista. Debería trabajar únicamente en óptimas condiciones de salud. Debería ser trabajar de buscar de manera objetiva la respuesta que se persigue. No existen normas fijas en el trabajo, pero sin embargo debería verificarse alguna capacidad de concentración, una capacidad de conocimiento sobre el plan de trabajo. Se debe ser paciente, se deben respetar las convenciones mentales, porque no podemos manejar el subconsciente. Se debe guardárseles celosamente los secretos profesionales, es decir, cuando ya alguien nos empiece a preguntar y nosotros podemos darle respuesta, no podemos estar diciéndole a todo el mundo cuál fue la respuesta que nos dio el péndulo. Bien, hay algunos ejercicios, además de los que ya les propuse anteriormente, que están escritos en el material, que pueden ir verificándolos para determinar si el péndulo nos está diciendo las respuestas correctas. Bueno, hasta acá, como te dije al principio, hemos explicado el tema 1, el tema 2 y el tema 3. El material está bastante complejo, tiene toda la información. Continuaremos en la próxima clase para terminar todo la teoría de lo que conlleva el estudio de la radiestesia. Esto es una cuestión de práctica, de conciencia, de entendimiento de lo que se está utilizando. No se trata de magia, se trata de energías circundantes que funcionan para todos los seres humanos, independientemente de dónde estemos, de cuál sea su estatus, de cuál sea su nivel de información o sabiduría, etc. Así que bueno, como te dije al comienzo, te doy las gracias. Espero que te haya quedado claro. Continuamos en la otra parte y si al final tienes alguna pregunta, estoy para aclarártela. Muchas gracias y nos veremos muy pronto.